ella lloraba por sus hijos, ¿no? Pero no por los hijos que se supone desvivió, sino por sus hijos en vida, ella, de hecho, en estas escrituras de los presagios, se narra que decía: "Ay, mis hijos, ¿a dónde los iré a ustedes a esconder?". A todos nos ha sucedido, por ejemplo, a mi mamá escuchó a La Llorona, ¿no? Estando en la Ciudad de México, yo la escuché, o sea, por lo menos eso es lo que yo creo, una ciguateteo, me tocó a mí escucharla, y la escuché en la ciudad, pero justo fue en momentos de extrema calma, que era la madrugada. ¿Qué hubo, bandita? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una invitada que la verdad me llamó mucho la atención lo que es su contenido, porque su contenido, a pesar de que trae muchos datos históricos y culturales, también tiene un poco de temas paranormales que tiene ahí en su canal. Bueno, pues para no hacer tan larga la introducción, G, de Los Entes Bajo la Cama, por favor, preséntanos, a qué te dedicas, danos tus redes sociales, todo lo que quieras que la comunidad aquí se entere sobre ti. Hola, yo soy Jihan. ¿Cómo estás, Genaro? Muchas gracias por invitarme. Yo soy Jihan, me dicen G. Mi trabajo, bueno, mi trabajo principal es ser locutora. Soy la voz, digamos, de Guachmoyo español. Y aparte, tengo un canal en YouTube que me pueden seguir, se llama Los Entes Bajo la Cama. Es un canal de análisis más histórico, antropológico y cultural sobre fenómenos paranormales. Está pues, en todas las plataformas en donde escucho podcast, pero principalmente, pues, ya saben, Spotify, en YouTube, ahí me pueden encontrar como Los Entes Bajo la Cama. Ok, oye, yo no sabía que eras locutora, pero por ahí, ¿sabes qué? Yo como que dije, yo esa voz como que la he escuchado, no sé. Sí, 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 sí. Ese es mi trabajo normal y por otro lado, pues mi gusto y mi afición es investigar, sobre todo, soy muy curiosa. Sí, bueno, a ver, cuéntanos un poquito sobre por qué inicias el canal. ¿Por qué inicio el canal? La verdad es que tengo 2 fases, la fase investigativa y la otra fue porque, quise bueno, acá voy a hablar un poco de ese primer fracaso, porque el canal lo saqué hace unos años. Pero, empecé a subir historias, contadas por personas que me contaban sus experiencias paranormales. Sin embargo, el formato tal vez no era el adecuado y tal vez lo tengo que volver a reformular, pero de ahí migré a la idea de, okey, eh, siempre me ha gustado investigar y de hecho Los Entes Bajo la Cama se llama así por el hecho de como que estar curioso a lo que le temes, ¿no? En vez de tomarlo desde el lado del miedo, tomarlo desde el lado de la curiosidad para tratar de explorar, pues, la raíz del miedo, ¿no? Y fue un poco migrando y terminó pues, mi otro gusto, que es, investigar. Empecé a decir: "Bueno, me gusta un montón investigar, ¿por qué no lo saco a la luz?", ¿no? Y así fue. Oye, ¿y tú crees en lo paranormal? Sí, sí, yo te puedo decir que sí. Sí, porque lo he vivido. Creo que es algo de lo que no te puedes, no crees hasta que lo ves, y desafortunadamente a mí bueno, y afortunadamente también me ha pasado experiencias que no puedo explicarme, y eso también me ha hecho más curiosa para tratar de entender qué hay alrededor de todo esto. Sí, porque, bueno, yo te voy a comentar, tú radicas, si no me equivoco, en Ciudad de México, ¿verdad? Es correcto. Okey, bueno, el otro día platicando con unas personas, ¿no?, sobre esto de lo paranormal, ya ves que hay personas que dicen: "Es que lo paranormal solamente le sucede a las personas, pues, pobres, ¿no?, o humildes", por así decirlo, o gente de provincia o en los ranchos. A ver, cuéntame,
¿cómo fue esta experiencia para ti? O sea, para una persona de ciudad, o sobre qué va tu experiencia. Es muy chistoso, ¿no? Porque también las experiencias paranormales, como tú bien lo mencionas, siempre van muy ligadas hacia la discriminación y hacia la segregación. Parece ser que las personas o por lo menos lo que creo yo, las personas suelen decirlo así de manera despectiva. Sin embargo, yo creo que sí se presentan más cosas paranormales en lugares con menos estímulos, pero porque la gente está más en calma. Yo creo que va más ligado a eso. Y a todos nos ha sucedido, por ejemplo, a mi mamá escuchó a La Llorona, ¿no? Estando en la Ciudad de México, yo la escuché, o sea, por lo menos eso es lo que yo creo, una ciguateteo, me tocó a mí escucharla. Y la escuché en la ciudad, pero justo fue en momentos de extrema calma, que era la madrugada. Yo estaba trabajando de madrugada y escuché un alarido, un grito, la verdad femenino. Y al día siguiente, la persona que nos cuida la entrada, me dijo que lo había visto en las cámaras. Y aunque porque ella me lo dijo sin que yo se lo dijera. Me dijo: "Es que vi a la Llorona". Le dije: "¿A poco? Estará?", porque me dijo que pasó y que la pudo ver sobre la cámara. Vi las grabaciones y no estaba. Sin embargo, yo también ese mismo día lo escuché. Ahora yo creo que no es un tema de de que a solo a las personas con, y lo voy a poner entre comillas, menos estudios, menos, contacto con la civilización, ¿no? Porque, pues, siempre es como muy despectivo, le pasen cosas paranormales, sino más bien están más en contacto con todo lo que sucede a su alrededor sin tantos estímulos auditivos, visuales, pues, en general. Yo creo que va más de la mano por ahí. Sí, de hecho, yo también siempre lo comento, ¿no? Que, al menos yo soy de rancho. Yo soy de un lugar cerca de Catemaco, Veracruz, ¿no? Ya ves que Catemaco tiene, pues, lo que es su fama con la brujería y todo eso. Pero, yo voy de acuerdo contigo por la cuestión de que yo siento que aparte de que hay como más calma, ¿no? Menos ruido de la ciudad, tienes menos distracciones, también está el como estar más en contacto con la naturaleza. Es Yo correcto. yo siento que también por ahí va, ¿no? Estás como más en contacto, por decir, con tus raíces, por así decirlo, la naturaleza. O sea, y en un rancho la calma es muy bonita en las tardes o en las noches. Sales, te acuestas en una hamaca y te la pasas de lo mejor, la verdad, ¿eh? Bueno, a ver, entonces, ¿escuchaste a La Llorona? Sí, pero lejos de causarme miedo, me emocioné un montón. Me emocioné, mm, justo después pasó algo, no recuerdo si pasó algo realmente malo, porque siempre se asociaba, o por lo menos históricamente, los pueblos antiguos o los pueblos originarios mencionaban la aparición de las ciguateteos como un aviso eh, para cosas que estaban por modificarse o cambiarse, a veces para bien y a veces para mal. No recuerdo, la verdad, pero me emocioné mucho. Es como, ya sé que igual me va a caer hate, pero no importa. Que es como conocer a la celebridad del mundo paranormal. No sé en qué momento te causaría miedo. Más bien, a mí me causó mucho asombro por fin escucharla después de, pues, relatos de todas las personas o sea, de abuelos, de mi mamá, de personas desconocidas. La verdad es como conocer a la celebridad paranormal de México. Fíjate que sí, bueno, y ahí tú me vas a desmentir o no sé, ¿verdad? No dice ahí mis hijos, ¿verdad? No, 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 fue un alarido, fue un grito, como un grito de dolor. Solo se escuchó una vez y retumbó, pues, estaba muy calmado, eran como las 2, 3 de la mañana. Se escuchó el alarido, hasta con un cierto eco, y fue todo. No fue un grito de susto, sino como alguien llorando muy fuerte, pero solo fue uno. Lo chistoso es que yo primero me asusté, porque, como sabrán, la Ciudad de México no es el lugar más seguro del mundo, y pensé, si volví a gritar, llamo a la patrulla, ¿no? Puede ser alguien que la están asaltando, lo que sea, pero no volvió a sonar.
y me sorprendió gratamente, la verdad. Es eso que dijiste también sobre que es asociado, pues, el espíritu de La Llorona, ¿no? O La Llorona, con ciertos temas, por decir, fallecimiento de familia, con desgracias, con algún tipo de evento, que va a suceder. Es muy cierto. A mí me narran bueno, me cuentan una historia, me la manda un suscriptor, y me comenta que en Colombia había habido personas que habían escuchado, pues, a La Llorona, la habían visto incluso, ¿no? Como en una zona que era muy peligrosa. Creo que a los 2 o 3 días de que la vieron, hubo lo que fue como una masacre pues, por el tema de drogas, ¿no? Hubo una masacre y fallecieron como 20 personas, y es donde yo ahí, pues, como compruebo esto que tú dices, ¿no? De que va asociado con algún tema, pues, donde va a haber derramamiento de sangre o donde va a fallecer alguien. Sí, por ejemplo, si nos vamos a las raíces históricas, em, fue uno de los presagios, de los 8 presagios de la llegada de los españoles. Esta es información que pueden, pues, checar ustedes en La visión de los vencidos. Fue, de hecho, la séptima, me parece que fue la séptima o la sexta. Bueno, el chiste es, ella lloraba por sus hijos, ¿no? Pero no por los hijos que se supone desvivió, sino por sus hijos en vida. Ella, de hecho, en estas escrituras de los presagios, se narra que decía: "Ay, mis hijos, ¿a dónde los iré a ustedes a esconder?". Así que no es una entidad, bueno, también tenemos que hablar de que no se trata de una sola entidad, son muchas cihuateteos, ¿no? Porque hablamos de, pues, todo una cosmovisión acerca de las mujeres guerreras y las mujeres muertas durante el parto. Así como los hombres muertos en guerra eran considerados guerreros e iban al Tonatiuhcan, las mujeres muertas durante el parto eran consideradas guerreras fallecidas y también iban, pero la parte oeste del Tonatiuhcan, es decir, a la parte que cuidaba al sol durante el Mictlán, durante la muerte del sol, porque el sol renace diariamente. Entonces, estas guerreras también son cuidadoras de los seres en vida, ¿no? Ya que nosotros necesitamos del sol para sobrevivir. Bueno, es todo un poco más complejo, pero, trato de resumirlo. Entonces, estas entidades, las ciguateteos, tan estudiadas antropológicamente, porque también han encontrado vestigios y tenían un trato como muy particular, en donde tenían que ser enterradas en secreto, ¿no? Bueno, estas mujeres, eran enterradas en secreto porque o sea, más bien, eran muy solicitados ciertas partes de su cuerpo, como su cabello, el dedo medio del dedo de la mano izquierda o el brazo completo izquierdo, para obtener la protección de una diosa. Cihuateteo o Zohuateteo, depende de la variante en el náhuatl, es mujer diosa. Y es como la representación, humana de Cihuacóatl, la madre de Quetzalcóatl, que murió durante el parto. Entonces, también hay una cosmovisión muy rica alrededor de un evento paranormal que se ha tergiversado con el tiempo y la evangelización, y se le ha dado connotaciones negativas, como que fue una mujer que despechada le da crán a sus hijos y los manda al lobby, y después, pues bueno, también ella se manda al lobby y ahora vaga, cuando realmente tiene un trasfondo mucho más interesante sobre estas entidades que al parecer nos vienen a advertir sobre cambios en nuestra vida. Sí, porque, bueno, o sea, tú me estás diciendo que el origen prácticamente de La Llorona es más antiguo de lo que se cree, ¿no? Ya ves que, si no me equivoco, en Guadalajara está una supuesta tumba, ¿no? La tumba de La Llorona. No sé si sabes sobre eso. Entonces, pues, o sea, tú me estás diciendo que no solo es un ente, ya habíamos comentado con un amigo sobre esto, ¿no? Pero nosotros lo asociábamos con almas en pena. Bueno, tú estás comentando que el origen es de una mujer, una madre que falleció al dar a luz, ¿no? Más o menos ese es, pues, lo que es su origen.
según, pues, la cosmovisión. Pero, bueno, ¿tú sí crees que sea así, dependiendo tus creencias, o crees que tenga algún otro tipo, pues, de trasfondo o de origen? Fíjate que al estudiarla, me parece que sí tiene, o por lo menos me reconforta esta versión, porque ahí la dejamos mucho más, mm, explica como más cosas, digamos. Si fuera solo una llorona, ¿por qué se aparece en muchos lados, no? Ahí ya no entra, pero sí hay muchas mujeres que morían durante el parto. De hecho, se cree que hasta el 50% de las mujeres, antes de los procesos médicos, las mujeres morían mucho durante el parto, ¿no? Afortunadamente, la medicina vino a cambiar muchas cosas y las mujeres ya no morimos con tanta frecuencia por estas cosas. Pero, si nos vamos a estadísticas anteriores, las mujeres morían mucho durante el parto. Así que eso explicaría por qué hay de más, ¿no? Y sinceramente, esto de una mujer, sí se me hace más de una mujer con estas características de dar de baja a sus hijos, se me hace como una característica más de adoctrinamiento por parte de la Iglesia Católica, en donde menciona como: "Esta es una mala mujer y ve lo que te pasará si tú eres una mala mujer", ¿no? O sea, como un poco más, em, en el punto de juzgar, ¿no? En el punto también de generar una lección, ¿sí? Pero como metiendo más miedo. Y eso es algo que, por ejemplo, nuestras culturas originarias no tenían, ¿no? El miedo es algo que parte a partir, o sea, hay una clara diferencia a partir de la evangelización. Yo no entiendo hoy, por ejemplo, muchos católicos que me lo han dicho: "No, es que se supone que no pueden regresar nuestros fantasmas, entonces debe ser algo más". Pero bueno, si se te presenta tu abuelo, no sé si haya fallecido o siga vivo, o tu bisabuelo, y llega, no sé por qué sería un motivo de temer. Bueno, bueno, ya mis abuelos ya fallecieron, ¿verdad? Pero, ahorita lo que tú estás diciendo hace sentido, pero la misma religión se contradice un poquito, ¿no? Se lo comenté a Quique Huerta y él se quedó así como diciendo: "Oye, pues sí es cierto", ¿no? Porque en lo que es la religión católica, pues, te dice eso, ¿no? Que las personas que trascienden ya no pueden regresar. Mas, sin embargo, ellos creen en una persona que al tercer día resucitó. Entonces, es como que hay una contradicción ahí. Y ciertamente esto que tú dices es que las religiones, pues, que no son originarias de aquí, o las creencias que no son originarias de aquí, vinieron a satanizar las creencias antiguas de los, ahora sí que de los nativos de América, porque incluso acá en Estados Unidos también hubo un exterminio total por parte de los europeos, de los ingleses, con los nativos americanos de acá. También lo que fue por evangelización y por quererle, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sus tierras las redujeron a muy poco y yo creo que más que nada fue con el afán de, pues, de meter una creencia y, ¿sabes qué? Tus dioses no son buenos, los míos o el mío es el bueno y cree en esto, y en lo que tú crees eso es malo, ¿no? Es como algo que yo siempre he dicho que lo han querido como adoctrinar o nos han adoctrinado, bueno, al menos yo soy católico, ¿verdad? Pero yo lo veo así, ¿no? Porque anteriormente eh, las personas le daban gracias, pues, al sol, a la lluvia, o sea, agradecían por todo, ¿no? Es como te comentaba, estaban más conectados a sus raíces, a la naturaleza, y todo se veía como una deidad, ¿no? Cualquier cosa, cualquier evento natural eh, era visto como una deidad, como una fuerza más grande que la humana, entonces era visto como una deidad. Y hay muchas religiones, por decir, afrocubana, por decir una de ellas, que tienen este tipo de creencias de que el mar es una deidad, los ríos son una deidad, o ahí viven sus deidades. Y se me hace muy interesante eso que tú comentas. A ver, cuéntanos un poquito más sobre tus experiencias paranormales, porque dices que viviste varias, ¿no? Sí, he vivido varias, algunas con un poco de miedo y otras no tanto.
Em, no sé, ¿como qué tipo de historia paranormal te gustaría? Ahora sí que tú dale, tenemos como 1 hora para grabar todavía. Perfecto, mira, pues, una de mis experiencias paranormales, creo que ya la platiqué con Quique, ahora te la voy a platicar también a ti. Fue una experiencia que tuve cuando yo era muy chica. Fue la primera experiencia en donde me di cuenta de que no todas las entidades son no sé si decirlas buenas, pero hay entidades depredadoras, ¿no? Esta entidad, long story short, no los si tal vez ya la han escuchado, pero bueno, voy a tratarla de resumir lo más que pueda. Empezó cuando yo era pequeña, vivíamos en unos departamentos, para que te des una idea, eran departamentos como estilo de los años 70, muy grandes, muy, muy grandes, muy espaciosos, con varias habitaciones, y la colonia es conocida por ser una colonia antigua, aquí también en la Ciudad de México. Estos departamentos, como les digo, eran muy grandes. Por poner una medida, de haber sido como 260 metros. Eran departamentos, para ahorita vas a cualquier lugar y son de 60 metros, pero bueno, eran un departamento por piso. Eran solo 3 pisos. Y abajo empezó a vivir una niña, una chavita, que sería un poco más grande que mi hermana. Mi hermana es mayor que yo, pero era un poco más grande que mi hermana y era bailarina de Fey. Llegó con su papá, ¿no? Y esta niña nos invitaba a jugar a su casa, mi mamá no nos dejaba porque decían: "Miren, su papá está ahí todo el día y ustedes están solas con la niña. No hay manera, no hay manera". Y yo creo que mi mamá más en el punto de proteger a tus hijas de amenazas reales, no paranormales, ¿no? Porque en ese momento no había nada que lo detonara más que eso. Un día había unas escaleras de caracol que daban bueno, para unos cuartos, digamos, y tú podías subir a la azotea. También abrías la puerta desde dentro del departamento y subías por la escalera de caracol como conjunta para subir. Nos toca, la puerta desde esa escalera de caracol y nos dice: "Vengan, súbanse, súbanse". Y, pues, no estaba mi mamá, entonces, pues, le hicimos caso y entramos al cuarto de servicio que tenían arriba y había una mesa con un mantel, una rosa y una ouija. Y ella decía que jugaba y que no pasaba nada, que de hecho se estaba comunicando con un ser y que todo bien. Obviamente le contamos a mi mamá y mi mamá nos regañó porque nos había dicho que no. Poco después, con su papá, mi mamá y, y ya como las 3 niñas en casa de la chica de Fey, hasta abajo la planta baja, su papá le empieza a contar a mi mamá y a nosotros que hay un ser que se les está empezando a aparecer. Lo describe y cuando lo describe incluso como que nos sonó un poco gracioso porque nos describía que eran como de manos muy largas y que parecía un monje, así como el de Cañitas, pero haz de cuenta, ¿no? Eso antes de que saliera el libro de Cañitas. Y que se le veían así las manos en la sombra como las de Nosferatu, entonces nos dio un poco de risa, la verdad. O sea, como que dijimos: "Están bien loquitos", ¿no? Pasa el tiempo y poco después se van y llega un marino. Esto te lo voy a contar hilado, pero pasaron muchos meses y de diferencia y la verdad no había mucha hilación hasta ya que salimos. Y este marino un día a mi mamá le cuenta, y esto se lo dijo después, que se sentía que se estaba volviendo loco. Fuera de tomárselo como paranormal, este chavo que llegó a vivir al mismo departamento en donde vivía la niña, decía que se le apareció un ser y que le decía que hiciera todo tipo de cosas malas. Que, diera de baja gente, que les hiciera daño, que o sea, que les hiciera cosas feas a personas. Y dijo: "Me estoy volviendo loco, o sea, yo siento que tengo que ir a un psiquiatra, me siento muy mal". Se va, deja a sus tías. Sus 2 tías eran unas señoras ya bien viejitas, viejitas, que se la pasaban tejiendo, y les empiezan a suceder muchas tragedias a las señoras. Termina una muriendo ahí, a otra le cortan la pierna, luego se muere de tristeza, bla, queda vacío ese departamento. Arriba llega, en el segundo piso, llega un chico que se llamaba George, bueno, Jorge, y era soltero. Llegó, estuvo 3 meses y dijo: "Aquí espantan, en serio espantan y muy duro, ya no quiero vivir aquí", se va.
y viven otra pareja, una pareja muy violenta, pero también se va, y durante un tiempo vivimos nada más nosotros en el piso de arriba. Muy extraño también. Y yo siento que ahí fue donde la entidad decidió subir. Esta entidad primero empezó con apariciones como esporádicas. Era de repente, mi hermana un día sintió que le jalaba las cobijas, pensó que era uno de los gatos porque suelen jugar así de a jalar las cobijas en la madrugada. Entonces, jaló la cobija y sintió que era demasiado pesado, o sea, pensó que el gato estaba acostado sobre la colcha, y cuando se asomó estaba esa sombra como tridimensional. Es extraño porque no parecía tanto un monje, sino como una sombra tridimensional, como si fuera una ropa colgada así no sé si has visto que cuando tienes colgada ropa y igual parece un monje, pero se ve como tridimensional, como que no es algo plano. Así se veía. Entonces mi hermana la vio y así empezó a aparecer este ser con interacciones cada vez más violentas. De repente empezó a aparecer más en mi cuarto. La instalación, para hacer referencia, mi cuarto era el último de un largo pasillo. Se fundió toda la instalación eléctrica de mi cuarto, no funcionaban luces ni electricidad, se puso frío. em, Se aparecía en una esquina y esa me tocó verla a mí. Yo me iba corriendo, pero me paralizaba durante, no sé, mucho tiempo. No hacía nada este ser, se quedaba parado. Ahora es lo que me hace pensar que se alimentaba de emociones negativas como miedo, ira. Aunado a eso empezaron a ocurrir muchos problemas con mi familia y llegó un momento en donde las interacciones de este ser, pues, ya escalaron. Un día compramos un conejito, mi hermana y yo, en el mercado porque lo vimos solito y dijimos: "Bueno, pues, ahorita le decimos a mi mamá". Lo encerramos en el cuarto en lo que llegaba mi mamá de la tienda, no sé de dónde había ido a hacer alguna diligencia. No habían pasado ni 5 minutos y abrimos y el conejo estaba muerto en mi cuarto. Las cosas empeoraron porque mi mamá no nos creía, y un día mi mamá se queda a dormir en mi cuarto una siesta antes de pasar por nosotros a la escuela. Y ahí fue cuando el ser la atacó. La atacó físicamente. Mi mamá no estaba ni dormida, o sea, que se acababa de acostar y este ser quiso abusar de ella, incluso. Mi mamá, tratando de quitárselo de encima, se cayó de la cama, se dio un guamazo y nos creyó desde ahí. Llamamos personas para limpiar la casa, no se pudo, la bendecimos y salió peor. En ese entonces, pues, no sabíamos ni qué hacer. Creo que bendecir la casa es lo peor que puedes hacer, pero bueno. Este, Llegó un chavo a hacer una limpia, empezó a vomitar, dijo: "Esto no es un fantasma, esto no es un ser, agradable". Total, el ser siguió ahí hasta que nos fuimos. Obviamente, las cosas empeoraron mucho en mi familia a partir de ahí, que son cosas que tal vez no podría hilar, pero definitivamente ese fue como mi encuentro más fuerte con una entidad. Oye, sí está fuerte porque yo creo, bueno, ahorita ya con un poquito de conocimiento, ¿no? Y no te voy a decir que mucho, pero sí, al jugar la ouija, aunque digas tú: "No, no pasa nada, no hay, no se mueve la tablita, ¿no? No pasa nada", yo creo que sí se pueden abrir ciertos portales, ¿no? Porque a final de cuentas, creo yo que es hasta como un ritual, ¿no? Porque ya ves que pones tu velita y todo. Eh, yo creo que la chava esta, o tal vez se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Y de plano, pues, se tuvieron que salir por este tipo de cosas. Y, pues, prácticamente dejó embrujado el lugar, ¿no? Y me ha causado curiosidad volver a ir. O sea, estaría bueno igual, pero no lo sé, no lo sé, igual las personas que están ahí ya no lo viven. Sé que remodelaron los departamentos, pero, pues, no sé, tampoco voy a llegar a espantar a la gente, imagínate así de: "Aquí yo viví y había un monje". Sí, no, sí, obvio no, ¿verdad? Pero bueno, podría ser, ¿no? Que probablemente ese ente o esa cosa se haya quedado ahí porque, pues bueno, dado la naturaleza, como tú lo comentaste, son depredadores, se alimentan del miedo. Tal vez, en su momento empezó en un lugar
hasta que agarró más fuerza, ¿no? Porque ya ves que comentas que pasaron varios meses para que, pues, que prácticamente se quedaran solo los departamentos y apareciera en otro lugar donde era, pues, donde estaban ustedes, ¿no? De hecho, o sea, fueron años, o sea, meses fueron, por ejemplo, de la chava al marino, o del que estuvo 3 meses, pero no, fue un fueron años. Entonces, yo creo que esta entidad tuvo suficiente tiempo para alimentarse de desgracias, para poder hacer cada vez interacciones más violentas, más físicas. Sí, es que ya al haber un contacto físico, ya estás hablando de algo que tiene fuerza, no es un simple fantasmita, ¿no? Que, bueno, al menos yo a mí me ha tocado ver casi cosas traslúcidas. O sea, no es un simple fantasmita, es o un poltergeist, ¿no? Que ya al final de cuentas, cuando ya te mueven algo o ya tú sientes como algo que te está agarrando, ya es, algo que tiene fuerza y ya ciertamente no es algo bueno. Probablemente sí algún, pues, algún espíritu de bajo astral o no decir demonio, porque yo creo que es muy difícil que un demonio se te presente. Pues sí, yo creo también, al igual que digo, y si nos vamos como a la idea católica, Dios no se le presenta a nadie, casi a nadie, estamos de acuerdo. Tienes que ser una persona muy especial o un santo que se te presente, debes de ser alguien muy especial. Lo mismo ha de pasar en la escala de abajo. El diablo no se le presentaría a nadie que no tenga las cualidades especiales para que se le presente. Y también otros demonios más bajos. O sea, un arcángel no se le presenta casi a nadie. Yo tengo esa duda, fíjate, de eso que tú comentas, ¿no? Porque ya ves, ahorita por redes sociales que yo hago pacto con el diablo, que yo te hago pacto con un demonio, que no con un ángel, con un arcángel, todo esto. Yo creo que ciertamente tienes que tener o una influencia sobre masas o sobre personas muy grande para que estas entidades o estas deidades, se fijen en ti y acepten pagar, perdón, pactar contigo, ¿no? Porque, pues, uno, ¿qué le puede ofrecer? Ah, pues, ¿sabes que Te vendo mi alma y hazme millonario. O sea, no. Exactamente. O sea, es un alma que ya tiene básicamente ganada, ¿no? Porque se supone que todos, nacemos con el pecado original, cometemos un montón de irregularidades bajo las reglas. Y, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente hablar de un término, porque, bueno, mi curiosidad, pues, me ha hecho, obviamente, estudiar no solo las culturas originarias. Antes de eso, estudié, pues, ocultismo. Y me da mucha risa gente que dice que hace pactos con Baphomet, ¿no? Cuando Baphomet no es un demonio. De hecho, la historia detrás de Baphomet es todavía mucho más irrisoria de lo que crees. En la época de las cruzadas, pues bueno, cuando estaban en todo el Medio Oriente, regresan los católicos muy espantados, diciendo que em, los cruzados diciendo que, pues, en el Medio Oriente adoraban a una entidad terrorífica, terrorífica, un demonio llamado Baphomet, pero no hablaban, no existía Baphomet. En realidad, fue una tergiversación del nombre Mohammed, Mohammed, Baphomet. Después, Eliphas Levi, un ocultista Rosacruz, toma la figura, la nombra Baphomet, pero hace una representación de todos los elementos de nuestro universo, lo femenino, lo masculino, lo que vuela, lo que se arrastra, lo que nada, lo que es, pues, terrenal, que toca el piso, y crea la figura de Baphomet. No puedes hacer pactos con Baphomet, porque Baphomet ni siquiera es un demonio existente. Había escuchado algo sobre eso, que sí había habido como un malentendido con la pronunciación o con el nombre, sí había escuchado algo sobre eso, más no tenía ese conocimiento, ¿no? De lo que es, la representación de la figura, bueno, o sea, el por qué tiene todos esos elementos. Incluso hay algo muy curioso.
que si tú te das cuenta, el bastón este que aparece enfrente de él es prácticamente lo que se utiliza en el área médica, ¿no? Como un símbolo, que es como un bastón con las serpientes que van, entrelazadas, ¿no? Y también estaba viendo que lo representan como el Kundalini, que es como una energía de que despiertas o algo así más o menos, pero sí se me hace muy curioso de que tenga ese símbolo y la medicina moderna, incluso en algunas cajas de medicina, de medicamento, te aparece como ese logo. Ese símbolo se llama caduceo y lo podemos explicar porque es un símbolo hermético. Ahora, este símbolo hermético tendríamos que remontarnos a Hermes Trismegisto, uno de los principales exponentes de la magia. Este señor se supone que vivió, ni siquiera se llamaba Hermes, ¿no? No se llamaba Hermes, este nombre se lo dan los griegos, pero es un personaje que vivió en Egipto, es egipcio. Dicen que vivió 300 años. Obviamente no lo sé, no lo sé, ¿no? Porque antes no había fotos, ¿no? Entonces podrías, ser el alumno del alumno del alumno, es decir que él se seguía siendo Hermés, ¿no? Pero este, además de ser el padre de la hermética, pues proporcionó este símbolo que es como la unión de los opuestos, ¿no? Existen 2 vertientes, el de las, cabezas unidas, que es para las personas de mano derecha y las que están pues, desencontradas, que son para las personas practicantes de la mano izquierda en el caso de la magia. Las personas de la mano derecha básicamente piensan que cuando llegamos a nuestro término, vamos a regresar a la fuente universal, con todos nuestros recuerdos y cosas. Y las personas de mano izquierda, básicamente, digo, y es mucho más profundo, pero trato de resumirlo, que cuando morimos nos disolvemos con la fuente universal. Okey, cosa que y fíjate, ahorita estoy, leyendo a Alan Kardec y Alan Kardec y el espiritismo. y bueno, basada en su creencia, ¿no? O en lo que él escribió, pues, es ni una ni la otra, ¿no? Prácticamente, porque él está diciendo que, el espíritu reencarna en muchas veces hasta que logra aprender y trasciende, ¿no? Y va de un plano a otro, o de un mundo a otro, o sea, la creencia de él. Y ahí estuve leyendo unas cositas que sí me llamaron mucho la atención, porque yo creo que sí es cierto, ¿no? De que estamos aquí como para aprender, mediante lo que es el cuerpo humano, pues aprendemos, ¿no? Aunque seamos como quien dice un recipiente, lo que aprende el alma lo tiene que aprender mediante el cuerpo humano. Y si no me equivoco, creo que son los hindús el hinduismo, el que dice esto, ¿no? De que el ser humano viene aquí a experimentar lo terrenal, las cosas, materiales y todo, que viene a aprender. Ya dependiendo de, pues, de tus acciones, de lo que aprendiste, ya es como de que vas a trascender o te vas a quedar aquí mismo o vas a volver a reencarnar, ¿no? Es chistoso porque ellos creen en una cosa llamada la rueda del samsara, ¿no? Y no solo los humanos estamos aquí reencarnando, sino están reencarnando incluso dioses y demonios por aprender de un pecado, ¿no? En el caso de los animales, igual no me lo sé muy bien, pero los animales están aquí en la rueda del samsara, nos vamos a estar reencarnando y reencarnando y reencarnando por ignorancia. El de los demonios es la ira, el de los dioses, curiosamente, es el ego, o sea, la necesidad de ser admirado. Y el de los humanos, ¿cuál era? Porque teníamos que regresar. La lujuria. Creo. Bueno, no me funden si no los dije correctamente, pero según yo, lo que no he estudiado mucho, o sea, sí, pero después la dejé y ya no la estudié tanto, pero habla de la rueda del samsara y es la rueda del pues, infinita de volver a caer y caer y caer. También se habla de que hay como un demiurgo, que es el arquitecto que los gnósticos hablan, este ser que está
no es el verdadero Dios, sin embargo, obtuvo tanta conciencia que nos creó a nosotros para seguirse alimentando. Es como un pequeño de hecho, por ejemplo, los gnósticos dicen que, y aquí no me funen, yo no lo digo, Dios es el demiurgo. Dios no es el verdadero Dios. Dios solo es el arquitecto. Y es que sí, hay muchas creencias, ¿no? Las cuales no sabemos, o sabemos lo que es simplemente lo superficial, no sabemos cómo, el origen, porque también estás de acuerdo que muchas de las religiones actuales son un copia y pega de religiones mucho más antiguas. Correcto. Sí, la verdad es que, pues sí, un poco. Por ejemplo, algo que me ha y un poco hablando, y no quiero retomar el tema de las culturas originarias, pero era un tema que se me hace muy interesante, que me ha platicado, por ejemplo, mi tía es arqueóloga, le encanta, estuvo en excelentes investigaciones, estuvo en Teotihuacán, estuvo investigando unas cosas en Durango, en campo, y me platicaba algo bien interesante acerca de nuestra cultura. Y que la verdad también tiene muchas raíces que incluso podrían ser hasta psicológicas. Me dijo alguna vez: "¿Tú crees que nosotros éramos politeístas?". Y yo: "Pues sí, ¿no? Está Huitzilopochtli, está, pues, Mayahuel, está, o sí, son varios dioses, ¿no?". Y me dice: "No, es uno". Y yo: "¿Cómo que es uno?". "Pues sí, solo existe Tezcatlipoca, el espejo humeante". Y me platica una historia que le platicaron y que ha estado leyendo, que en realidad, tal vez, o por lo que se cree, digo, se cree porque se quemaron muchos escritos, pero se cree que probablemente Tezcatlipoca, o la visión de Tezcatlipoca, era este ser que se tuvo que entender a sí mismo ante la creación. Entonces, creó 4 Tezcatlipocas, por eso se llaman Tezcatlipoca rojo, azul, blanco y negro, para entenderse, para verse a sí mismo. Y tuvo que crear más, y más, y más, y más, y más, porque necesitaba más momentos de expansión de conciencia, de entenderse, que es un poco lo que hacemos los humanos. Empezamos a crear versiones de nosotros mismos para, autoanalizarnos, pero no solo eso, sino que la física, bueno, los teóricos dicen: "Pues somos el universo tratando de entenderse a sí mismo". Somos un poco también eso. Somos parte de un universo, entonces no está ni lejos de la lógica que la ciencia ha tratado de explicar con la creación de nuestro universo. No, y también a mí me llama mucho la atención la cuestión religiosa, ¿no? De que ellos aseguran que somos únicos en el universo. Otras religiones o otras creencias creen lo contrario. Incluso, he platicado con personas de una religión africana. Él me comenta que en su cultura o en su religión han tenido contacto con seres intraterrestres, y es ahí donde tú dices: "Oye, no se me hace tan loco que en nuestra cultura hayamos tenido encuentros con seres superiores y que, pues, no hayan sido parecidos a los humanos", ¿no? O sea, se me hace muy lógico, porque incluso los egipcios también, lo platiqué con él, los egipcios eran, muy buenos dibujando, haciendo esculturas y todo. Entonces, como, ¿por qué te van a representar a ciertos dioses con cabeza de águila, con cabeza de perro, ¿no? Por decirlo así, lo que es, Anubis, este, si no estaba ahí esa persona, ¿no? O si no estaba ahí ese ser. Yo creo que estas civilizaciones antiguas sí tuvieron contacto con seres de otros mundos o superiores que nosotros, que tal vez estén habitando con nosotros, o interdimensionales, por así decirlo también, ¿no? ¿Y no crees que tal vez si llegaron a tener este tipo de comunicación sería porque justamente no tenían tantos estímulos y estaban más en contacto con la naturaleza? Al final, cuando
conoces tu ambiente y por ejemplo, incluso en la ciudad con todo el caos, vivo muy cerca de un hospital y ya como que me acostumbré a escuchar cierto número de ambulancias, cierto número de, pues, patrullajes. Imagínate en un ambiente más calmado, ante cualquier diferencia entre el sonido, el andar de algún animal, podría despertarte, pues, un contacto, ¿no? O sea, estarías más atento a un contacto, de cualquier tipo. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, es lo que te comentaba al principio, ¿no? Al estar más cerca de la naturaleza, no tienes nada que te distraiga, por decir, ellos no tenían celulares, no estaban todo el tiempo así mirando una pantalla, ¿no? Ellos se conectaban con la naturaleza, con, pues, no sé, con todo lo que los rodeaba. Y, a ver, se me hizo muy curioso ahorita que dijiste, ¿cómo fue tu acercamiento al ocultismo? A ver. Creo que más bien fue como, primero por curiosidad, más histórica, o sea, me veía estas imágenes que de repente tienen como demasiado simbolismo y decía: ¿Cómo por qué? O sea, a ver, ¿por qué? Quiero aprender. Entonces empecé a leer, después estuve con un maestro, eh, después, empecé a hacerlo por mi cuenta, no, porque también es de decir que también en el ocultismo te topas con personas, unas sí, muy celosas de su conocimiento. Afortunadamente, yo tuve un maestro que nos dio mucha información. Sin embargo, estaba muy sesgada bajo su propio conocimiento. Entonces empecé, pues, a leer acerca de magia, caos, que, bueno, okey, tiene algunas cosas que incluso convergen con otras, y, pues, empecé a leer sobre ocultismo en general, y empecé a interesarme sobre todo me empecé a interesar primero por el simbolismo, un simbolismo que luego no entiendes, ¿no? Porque esa es la función del ocultismo, mantenerlo oculto. ¿No? Cuando llegó la evangelización a todo el mundo, todo se volvió demoníaco y la gente tuvo que seguir siguiendo ciertas prácticas, pues, en el oscurantismo, o sea, en el ocultismo, porque no había de otra. Antes de eso, si te vas a los griegos, había personas que investigaban todas las cosas exotéricas, que son, pues, todas las cosas palpables, y las cosas esotéricas, las cosas que no se pueden ver con los sentidos. Era muy normalizado, pero, pues, bueno, la evangelización hizo que el ocultismo se llamara así. No, sí, de hecho, de hecho sí, bueno, ¿has hecho algún ritual tú que por decir, que te sirva, no? O alguna limpia, algún día que tú hayas estado como cargada, ¿no? Ya ves que, pues, se hacen limpias de repente, que un baño, que prende una veladora, o qué tipo de ocultismo aprendiste, por decirlo así, o qué tipo como de, por decirlo así, santería, cosas sobre las civilizaciones, mexicanas, bueno, nativas de México, más antiguas, ¿qué tipo de cosas aprendiste, por así decirlo? Mira, el maestro era más como de magia más europea, de hecho, él era de magia nórdica. Yo nunca o sea, nunca estuve tan alineada con esas deidades, nunca pude trabajar bien con ellas. Con las deidades que llegué a trabajar fueron con deidades oscuras o deidades que de mano izquierda. Llegué a trabajar y curiosamente, yo casi no hago trabajos para mí. Los he hecho para personas y lo he hecho como de boca en boca porque yo no me dedico a esto y yo no quiero sacar provecho de lo que sé para, pues, ahí, hacer cualquier cosa. De verdad, cuando las hago de corazón y las hago, pues, a las personas que me lo llegan y me lo piden. Así que no, a mí casi no me hago trabajos. Me Okey, he hecho una que otra limpia con hierbas de despojo, con huevo, como con lo básico esto en la cultura mexicana es lo más conocido, ¿no? sí. Pero no me he hecho ningún ritual ni un abrecaminos, o sea, cosas que sí he hecho congelamientos, he hecho, pues, abrecaminos, cosas de ese tipo sí, pero para otras personas. Yo trato de seguir la vida como va, Como caiga, ¿no? pero no digo que no me la vaya a hacer algún día, no sé.
Sí, sí. No, y te pregunto porque, ciertamente hay, por decir acá, la influencia, pues, de los ingleses, hay muchas personas que, como tú lo dijiste, creen en estas deidades celtas, los wiccas también. Incluso, el otro día estaba platicando con una persona que son nativos americanos, o sea, son, eh, pues, los indios de acá, por así decirlo. Este, la forma en que ellos porque es un canal de TikTok, ¿no? Y yo estaba viendo sus videos donde van y hacen como urbex. Y empezamos a platicar y ya les pregunté: "Oye, ¿qué tipo de cosas utilizan ustedes para, pues, para que no se les pegue nada?", ¿no? Y ya me empieza a decir: "No, pues nosotros somos, nativos americanos y tenemos estas creencias", y te das cuenta que hay muchas similitudes con la creencia de ellos a la creencia de las personas que hacen limpias en México, que un huevo, que con una hierba, o sea, es algo muy similar. De hecho, es curioso porque algunos arqueólogos e historiadores han dicho que Aztatlán también lo han llamado, em, probablemente estuvo en Utah. O sea, la migración de los aztecas, que culminó, pues, en la llegada de los mexicas, o sea, que la transformación de los aztecas hacia los mexicas, dicen que probablemente se dio en Utah. No se ha confirmado, pero probablemente. Pues todo eso en su momento era, pues, territorio mexicano, por así decirlo, ¿no? Obvio, obvio, sí. Y no suena tan descabellado porque, bueno, se supone, según la historia, ¿no? Lo que fue la colonización del continente americano empezó de lo que es Alaska viniendo hacia abajo. Y pues todas estas tribus eran nómadas. No sería tan descabellado que una tribu muy grande decidiera asentarse en diferentes lugares, como decir, ¿sabes qué? Para mi gente aquí está muy bien, tú sigue hacia el sur, y otra parte de esa tribu se quedara en lo que es el centro de Estados Unidos y otra, pues, bajara un poco más, ¿no? Porque incluso también, em, hay una parte, ¿no? De en Yucatán, bueno, lo que eran los mayas, toda esa parte incluso llegó a ser, del Imperio Maya, lo que es, Guatemala, si no me equivoco, Honduras. No estoy muy no sé muy bien, pero el Imperio Maya se extendió hasta lo que es Sudamérica, ¿no? Entonces, no sería tan descabellado como creer de que todas estas civilizaciones provenían de una sola tribu o venían de un solo lugar, pues, traían las mismas creencias y este tipo de cosas. De hecho, es muy chistoso porque tú dices toda esta parte del sur, pero si te vas a Cacaxtla, que está en Tlaxcala, Cacaxtla, un centro ceremonial, fue de los olmecas xicalancas, y no son más que mayas, que migraron hacia Tlaxcala. Es una de las obras que puedes ver y pueden ir a verla si tienen la cercanía para ir a Cacaxtla, creo que es mi sí, creo que ha de ser de mis lugares favoritos para ir a visitar. Y lo vas a ver, o sea, toda todo el arte ahí es maya. De hecho, el azul es el azul maya, tienen sus, salas negras, está muy chistoso porque es una de las pocas representaciones de Tezcatlipoca vestido de pochteca, de comerciante, y estaba mucho su culto hacia Venus, que eso es algo muy llamativo de los mayas. Olmeca Xicalanga se llama el tipo de como civilización, si la quieres llamar, pero no son más que mayas que migraron hacia el norte también. O sea, hay mucha información, mucha, mucha, mucha información. Está muy padre. Yo amo. Ahí donde yo, bueno, de donde yo soy, hay, hay vestigios o hay cosas, de la cultura olmeca. Incluso hay estas cabezas colosales, hay como, creo que han encontrado como 2 o 3 o sea, dices, bueno, ¿de dónde, no? Pero, pues, ya ahí se da uno cuenta de que, pues, estas civilizaciones se expandieron o migraron, ¿no? E hicieron, pues, otras civilizaciones más pequeñas, ¿no? Por así decirlo. Es correcto, sí.
Se fueron quedando muchas, se hicieron otras culturas, pero básicamente todo se basa en un mi en lo que estábamos hablando, en una misma rama como conceptual. Y mira, pues, las personas de por allá tienen muchas similitudes, aunque con las personas que hacen limpias aquí. Mira, tengo un conocido que él tiene el don de ver los espíritus, de ver los muertos. Okey. Él va a un pueblo, no voy a decir dónde, ¿verdad? Porque luego lo van a andar buscando hasta con lonche. Él le llevan a vender como una piedra una figurilla de barro o de piedra, algo así, y se la dan para que la vea, ¿no? Él la toma y dice que en ese momento empieza a ver el espíritu de un indio que le empieza a hablar, y que ese espíritu lo lleva como a otro lugar. Em, Él me comenta que este espíritu le dijo que lo ayudara, y lo llevó al lugar donde estaba enterrado su cuerpo, y le dijo: "Aquí somos tantas personas que veníamos, pues, veníamos caminando, decidimos asentarnos en este lugar, pero desafortunadamente pasó algo y, pues, empezaron a fallecer las personas de la tribu", ¿no? Eran nómadas, pero se asentaron ahí por x motivo. Ya no llegaron, creo, al lugar donde iban a llegar, pero sí le dijo: "¿Sabes qué? Pues, ve, sácanos, ahora sí que entrega los restos", ya porque este espíritu le dijo que necesitaba luz, que ya quería descansar. Y, pues, él tiene esa habilidad, ¿no? No todas las personas la tenemos, pero, este, pues, él me comenta esto y me dijo, dice, incluso me dijo: "Ahí donde está enterrado mi cuerpo, hay algo que a ti te puede servir", dándole a entender que podías haber algún tesoro, algo arqueológico, pero, o sea, él me dice: "¿Sabes qué? Pues, eso está penadísimo", dice. "Yo por ir a sacar eso, se me puedo meter en una broncota por querer ayudarlo, pero", dice, "este espíritu me está pidiendo, pues, que lo ayude, que encuentre esos restos para que toda su tribu puedan descansar". ¿Y cómo sería la manera en que les dé luz? Pues, simplemente dándoles como sepultura, una sepultura, no decir la cristiana, sino simplemente yo creo que es encontrándolos, porque hay un detalle que me comenta esta persona que te digo que es de religión africana, que me comenta que hay personas que fallecen y quedan en el olvido, y que esos espíritus se quedan ahí, ¿no? Como olvidados, y que si de repente llega alguien y los ve, pues ellos buscan la forma de comunicarse y, pues, si quieren que les den luz, pues buscan la forma de comunicarse para que les den luz. Y si buscan la forma, no sé, como de hacer un pacto con ellos o de ayudarlos, van a hacer eso, ¿no? Porque dice: "Hey, el espíritu lleva tanto tiempo aquí y nadie me ha venido a visitar, o sea, nadie lo ha ido a visitar". Entonces, como que llega alguien, le lleva una ofrenda, y dice: "Ah, pues este es mi cuate, ¿no? Es mi compa, está conmigo". Y lo que sí me comentó esta persona es de que esa pequeña civilización dice que era un grupo de 10 de 15 personas, lleva ahí mucho más tiempo, o sea, ese entierro, pues, que está ahí, fue mucho antes de la llegada de los españoles. Okey, órale. Pues, ay, si quiere ir conmigo, Sí, pero dice: "No, yo ahí, es algo que", dice: "Sí lo haría", dice: "Pero no", dice: "Es algo muy fuerte". Incluso me comentó, dice: "Ahí en ese lugar asustan". Porque se tratan de comunicar con las personas que pasan por ahí. Entonces, es algo muy raro, dice, pero, pues, ellos no los pueden ver, yo sí. Entonces, está muy muy raro y, pues, a mí me emociona esa idea yo también le dije: "No, pues vamos", pero dice: "No, estaría chido", Sí. pero es algo muy, no sé, muy incómodo para él, porque, pues, él dice que él los ve. No, qué bonita habilidad. Pero también ha de ser como un poco intrusivo, ¿no? Así de que te estén pidiendo ayuda. ¿Tú no tienes algún tipo de don? No, él
¿Alguna habilidad que hayas desarrollado con tu lo que has estudiado? Pues, yo creo que la única habilidad que podría mencionar es la intuición, ¿no? Yo creo que esa es una habilidad que no todo el mundo trata de desarrollar, pero yo creo que, al ser más sintiente, o por lo menos al escuchar, bueno, pues, al más bien al practicar, pues, más la espiritualidad o el ocultismo, o lo bueno, que es básicamente un acercamiento más hacia lo espiritual, tienes como más, llamados, ¿no? ¿No te pasa a ti, por ejemplo? Sí, sí me ha pasado, he tenido unos detallitos ahí, y ciertamente, fue a raíz de meditar un poco, porque mucho más antes me habían pasado unas cosas, pero después de que empiezo a meditar, han sido un poco más frecuentes, que yo, la verdad, soy malísimo para meditar, yo me quedo dormido, porque medito en las noches y me quedo dormido, pero sí me han pasado unas cositas ahí que ya luego te voy a contar, eh, porque ya aquí ya la he contado en el canal como 2 o 3 veces, y siempre que me invitan a otro canal, las cuento, entonces ya van a decir: "Ah, ya, vas con la misma historia", ¿no? Entonces, ya luego para cuando una colaboración contigo, ahí las vamos a contar. Va, me parece perfecto. Sí, yo creo que sí. Algo que sí he tenido es, por lo menos desde que yo personalmente decidí rendirle culto a nuestros teteos, a nuestros teteos, mexicas, sobre todo, he tenido como buena comunicación con ellos. Eso es algo chistoso, porque yo no sentía ningún me decían: Para hacer ocultismo tienes que elegir una deidad", y yo, pues, te juro que era así como: no, esta no, esta no, esta no", dije: "Egipcias, no, tampoco", este, y con ellos he tenido una conexión bien bonita. Yo creo que esto de, por decir, del ocultismo, o donde hay una deidad que llama tu atención, yo siento que tiene mucho que ver con tus vidas pasadas, podría ser, ¿no? Porque ya ves que hay personas que les llama la atención lo egipcio, hay personas que le llama, por decirlo así, el anime, lo japonés, todas estas cosas asiáticas. Yo siento que va más ligado con reencarnaciones, bueno, con tus vidas pasadas, ¿no? ¿Estás diciendo que me gustó tanto México que volví a reencarnar aquí? Sí, la verdad sí. Probablemente. Yo también creo que hay un llamado. Yo creo que hay un llamado. No todo el mundo tiene las mismas deidades, ni tiene por qué tener un gusto por la misma deidad. ¿Y a qué me refiero? Hay gente que a la que le funciona y la ha llamado la Santa Muerte, ¿no? Por muy, desafortunadamente, por muy, malinterpretada que está esta deidad, porque sí está malinterpretada, hay mucha gente que la llama y la usa. Tengo un amigo que, de hecho, lo voy a entrevistar para un podcast. Él era agnóstico y ahora es rezandero. Tengo, de gente que de repente le llama, y yo creo que sí, te llama la deidad que es afín a ti. Yo creo más bien eso. Te llama lo que es afín a ti, y no porque la gente, y lo vuelvo a decir, y aquí no quiero que se malinterprete, por ejemplo, en el tema de la Santa Muerte, em, este personaje tiene muchas virtudes y desafortunadamente, si yo digo, pues hay gente que se afina a esta deidad, me van a decir: "Sí, pues es que la gente que está en la maña", y no, no es cierto. Hay un montón de personas superbuenas que, le rinden culto a la Santa Muerte y eso está muy bien, porque, pues, es la deidad que les quiere contestar, ¿no? También es un poco eso. Les contesta, les causa confort, los acerca hacia ser personas mejores y sintientes y empáticas. La que te llame es la correcta, yo creo. En mi caso, son mis Teotihuacan, pero tal vez será otra para otros, incluso el Dios católico. Sí, a ver, bueno, ahorita que tocaste ese tema, ¿tú qué opinas sobre la Santa Muerte? A ver, porque como tú lo dijiste, hay personas que dicen que es buena, hay personas que dicen que es mala, pero yo lo que veo es que las personas se basan, de que por decir es buena o es mala, ¿no? Pero a final de cuentas, si es una
bueno, si es una entidad de bajo astral, obviamente va a ser mala, ¿no? Obviamente, sí, por decirlo así, ¿no? Pero si fuese por decir, un ángel, que también lo asocian con, si no me equivoco, con el arcángel o el ángel Azrael, que la asocian la Santa Muerte con ese arcángel. Eh, ¿Tú crees que sea buena o que sea mala, o todo va dependiendo de la persona a la que la busca? No, yo creo que las deidades no son ni buenas ni malas. La gente es buena o mala. Yo he visto personas utilizando deidades católicas, santos católicos, para hacer daño a otras personas. Desde ahí, no puedes asegurar que las personas que le rinden culto a la Santa Muerte son personas malas, porque yo he visto personas siguiendo a San Judas Tadeo y haciendo rituales para que a fulano o mengano le pase cosas malas, utilizando a San Judas Tadeo. Yo creo que es el uso que tú le das a la deidad y al santo o la devoción que tú quieras seguir. He conocido gente que sigue a la Santa Muerte y también es católica. Yo creo que las personas son las buenas o las malas en esto. O sea, más bien, las morales de las personas son las tóxicas o las no. La deidad no tiene nada que ver. Tú puedes decidir cómo trabajar con ellos. Yo he visto personas satánicas haciendo el bien y he visto personas católicas haciendo el mal. Es lo más común, por decirlo así. No me gusta juzgar, pero la religión no te da la calidad de persona. O sea, no, tú no eres bueno por seguir una religión. Tú no eres bueno por seguir una deidad. Tú defines tus acciones no por tus creencias, por tus acciones. Y aquí está muy chistoso porque la Santa Muerte es un personaje que definitivamente, tal vez hoy en día, y por lo que a muchas personas, entre ellos la maña, se vincula por toda la violencia, ¿no? Al final estas personas saben que tienen la muerte asegurada, entonces se vinculan hacia tal vez esta deidad para darle cierta protección, cierta permanencia. Pero no, no tiene que ver, ¿no? Hay gente muy buena siguiendo a la Santa Muerte y haciendo cosas buenas, pidiendo cosas buenas, teniendo acercamientos pues, con lo espiritual, con la divinidad que es al final, ¿no? Más allá de eso, creo que encasillar a deidades y a personas, porque al final deidades y personas entre buenos y malos, pues sería un poco severo e irresponsable de mi parte. La gente es buena o mala independientemente de sus creencias, eso no te define. Sí, porque, bueno, ya ves que se supone que las deidades o entidades no tienen un libre albedrío, que el libre albedrío supuestamente es único del ser humano. Em, yo diría que sí, o sea, que eso es cierto, ¿no? Depende con la intención que tú te acerques, es pues lo que te va a cumplir, ¿no? Y, y fíjate, yo tengo un caso, o sea, personal con la Santa Muerte, que, o sea, me hicieron un trabajo por medio de ella. Y yo aún así digo, bueno, no es mala ni es buena, simplemente la persona que la buscó para hacerme el daño tenía malas intenciones, ¿no? Y La incluso usó para eso. incluso yo te digo algo, que yo siento que yo la llegué a ver como 2 o 3 veces, pero, pero no por eso digo, bueno, porque por medio de ella me trabajaron, no por eso significa que sea mala. Yo le tengo mucho respeto y a final de cuentas yo creo que tal vez no sea, bueno, es que como tú lo dijiste, está mal dicho, porque para empezar no está canonizada, ¿no? Además, la forma en la que la representan, pues un esqueleto, no te da muy buena espina que digamos, ¿no? Eh, Pero está, por ejemplo, en el Vaticano así. O sea, este amigo que es rezandero me la mandó, me dijo: "Mira, ¿cómo que no?". Me mandó así en la basílica, está la Santa Muerte con su guadaña y su mundo. Era una entidad que sí estuvo ligada hacia el catolicismo y después fue desvinculada. No era santa, pero
era un ángel de la muerte, o sea, esa figura estuvo siempre ligada, y estuvo ligada en esa figura por la peste negra, porque, o sea, más bien se le empezó a dar atributos negativos desde la peste negra, porque hacían como muchos pues, estos cómics que hacen en como afiches políticos, y también sociales, y ponían a la Santa Muerte como este, ser que anunciaba, pues, la peste negra, ¿no? Durante esa época fue cuando sucedió como que el que se viera mal, pero antes de eso fue un ángel de la muerte, que es, pues, un ser que no es bueno ni malo, simplemente cumple la función de llevarte hacia tu siguiente destino, de la manita, así de: "Vente para acá, vamos, ya es hora de ir a tu ir con Dios". Sí, exactamente eso que es lo que te comentaba, ¿no? De que probablemente era un ángel o un arcángel, no recuerdo, qué creencia o en qué libro está, donde supuestamente era como un sacerdote que supuestamente la creencia, igual que Metatrón, llegó a trascender, o sea, sin fallecer, ¿no? Entonces, él como que dijeron: "No, pues tú te vas a encargar de esto, de, pues, ahora sí que de llevar a las personas". Y a final de cuentas, yo creo, y me suena lógico, de que seamos más cercanos a ella, las personas que las buscan, que tengan una respuesta. ¿Por qué? Porque yo siento que es un estado por el que todos vamos a pasar, en algún momento vamos a llegar. Entonces, es como que más lógico de que, oye, invocas al diablo, invocas a Dios, le hablas a Dios, no te contesta, pero la Santa Muerte te contesta, ¿por qué? Porque tú vas a llegar a ella, tarde que temprano. Entonces, es algo como que lógico, ¿no? De que ella sí te pueda contestar o por así decirlo, ¿no? O que te pueda escuchar porque tú en algún momento vas a llegar hacia ella. Sí, o sea, también si te pones a pensar, esta es una entidad, o es una deidad, que en la muerte del último hombre, ella también termina su ciclo, ella también va a morir. O sea, ella también está a contratiempo. Ella no tiene más función que dar muerte. No había, fíjate, no había pensado eso, ¿eh? Ella también está a contratiempo. O sea, están las mismas que tú también eres su ángel de la muerte. Mientras más personas elimina, más probable es que ella se elimine. En la última persona que quede, ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Ella termina su función. Está haciendo una labor kamikaze, literalmente. También si te pones a pensar en las culturas originarias, y yo porque yo le rindo culto a mi patrón Mictlantecutli, pues también había personas que le rendían culto, ¿no? Y por eso tal vez esta sincretización fue tan exitosa en México. Porque ya había personas que le rendían culto a Mictecacihuatl y a Mictlantecutli, 2 entidades que son o 2 deidades que tienen funciones diferentes. Una es darte una nueva piel después de pasar, el Mictlán, y la otra es cuidarte en vida hasta que te toque morir de nuevo. Y es que si vamos a todo esto, las creencias son las mismas, simplemente le dan diferente nombre, le dan, diferente significado, por así decirlo, porque, te repito, los egipcios tenían a Anubis, que era el del inframundo, ¿no? O el que te llevaba, y desconozco si es el mismo el que como que el que se encargaba de ir a buscarte cuando tú morías. Pero, pues sí, o sea, todas estas creencias, a final de cuentas, lo único que le cambian es el nombre, pero hay estas entidades que tienen esa función. Sí, son arquetipos, conceptos que hemos creado los humanos, y al final, pues, nos han ayudado a entender nuestro propio universo, nuestra propia existencia y darnos un sentido de vida también. Podría ser de que todas estas entidades o deidades fueron en algún momento humanos y están aquí o una de dos, para ayudarnos a evolucionar o pues para que ejerzamos nuestro libre albedrío, ¿no? Porque se supone que el espíritu de los humanos no puede retroceder, se supone, ¿no?
Entonces, tal vez están aquí como eh, para ponernos trampas, ¿no? Como para, ¿sabes qué? Ahí te ofrezco esto, si tú lo tomas, aquí te vas a quedar, vas a demorar más en aprender, en trascender, en evolucionar. Tal vez yo creo que esa es la función de todos estos demonios, deidades, entidades. Yo siento que esa es la función, ¿tú qué crees? Yo creo más en la visión de que tal vez nosotros creamos un basto, como un poco como lo que decía Jacobo Greenberg, y que muchos ramas ocultistas también lo hablan. El pensamiento humano, el pensamiento genera materia, y si piensas mucho en algo, y muchas personas piensan en algo, crean entidades, ¿no? En pequeñas partes existen los famosos egregores o egregores, que son pensamientos colectivos que toman conciencia de sí mismos. Yo creo que más o menos algo así pasó con las deidades, sino que, o sea, que fue tal vez al revés. En cuanto empezamos a tener conciencia, empezamos a crearlos. Un poco la idea esta de Dios nos creó a imagen y semejanza, y nosotros creamos al diablo a la nuestra, Ahí sí no creo. ¿no? Bueno, o sea, sí, no creo que seamos, para empezar, a semejanza de Dios, porque nadie lo ha visto, como tú lo dijiste, nadie lo ha visto. Y para empezar, no creo que Dios necesite tener un cuerpo material. Entonces, yo no que o sea, tomando en cuenta estas deidades, yo no creo que fueran humanas. Yo creo que son conceptos y arquetipos que hemos ido creando, sin embargo, han tenido cierta conciencia. Muchas personas que pueden viajar, y esto son cosas que me lo han mencionado, porque yo nunca he podido, hacer un viaje astral, pero que puedes contactar, por ejemplo, con daemons, que daemon significa guardián. Esa es la verdadera el verdadero nombre de un demonio, un guardián, que son guardianes de conocimiento y puedes acceder a ellos para obtener información que está alojada, son como repositorios de información colectiva. Y me suena mucho eso, o sea, y son varias personas que me han dicho que sí, o sea, que sí puedes contactar con estos seres y que existen muchas cosas en ese plano, porque se han creado con mentes colectivas. Somos una red de información, un poco más como la sinergia que tal vez hablaba Jacobo Greenberg. De hecho, en las culturas originarias, ya para recalcar, bueno, Coatlicueye, o la mujer de las faldas de serpiente, que además de ser una figura increíblemente loca, o sea, ni en los sueños más locos puedes tener algo así, mencionan que sus serpientes en realidad son las mallas de la conciencia, que en donde una se agarra a otra, y se agarra a otra, y se agarra a otra, y se agarran y se entrelazan, que cada conexión que tienes con un humano, con un pensamiento, con un sentimiento, hace una interacción, y por eso sus faldas están todas como en malla, porque es la malla del tiempo y espacio y de la conciencia. Entonces, es un ser loquísimo por donde lo veas, ni Dalí se pudo haber imaginado cosa más surrealista que eso. Me parece que Me parece que en la religión celta también hay algo parecido. Es lo que yo te decía, ¿no? De que hay muchas deidades que simplemente le cambias el nombre y tal vez la apariencia, ¿no? A lo que yo me refería es de que tal vez fueron humanos, con el concepto este del espiritismo, ¿no? De que trascendieron, evolucionaron, trascendieron, pero ellos están aquí para ayudarnos a trascender. Entonces, tal vez por eso te digo que están los demonios y que: "Hey, yo te voy a poner la tentación aquí, y tú tienes tu libre albedrío y tú sabes si lo tomas o lo dejas", ¿no? Fíjate que nunca lo había pensado, ¿eh? Y puede ser como un maestro ascendido, es lo que hablas, ¿no? Exactamente. Pero, pues, están aquí para ahora sí, como yo lo digo, yo a veces siento que el diablo es, incluso que está a la voluntad de Dios, a lo que Dios diga, porque a final de cuentas, él castiga a los que no le hacen caso a Dios, ¿no? No castiga a los que, o sea, Hacen si bien en exactamente. Entonces, es como que dices: "Bueno, está algo, pues, complicado el tema", ¿no? Pero bueno, de hecho, por ejemplo, Shaitán, solo para Shaitán, el demonio en la cultura de ahí deriva el nombre Satán. Shaitán en la cultura
pues, a los musulmanes, en realidad es un servidor de Dios, es el tentador. Esa es su función, tentarte. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer ese reto, para que seas una mejor persona. No hay castigos, no hay, o sea, sino que él se dedica a eso. Es el favorito de Dios, de hecho. Y es la tarea más difícil que le podría dar a su favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tarea que vas a tentar a todo mundo y que a final de cuentas creo que en la creencia católica, ¿no? Era el querubín, el ángel más cercano a él, ¿no? Por así decirlo. El más bello, ¿no? Sí, no le iba a dar la tarea a cualquier otro, ¿no? Sino al que estuviera más cerca de él, y que a final de cuentas es, pues, ha sido el más aborrecido por las religiones, ¿no? De hecho, imagínate tomar el papel de antagónico, ¿no? Es el peor papel que te va a tocar. Sí, sí, está muy sí, es que, o sea, yo lo veo así, a veces tengo esa creencia, ¿no? De que, pues, están aquí para tentarnos y que, pues, el diablo sí está a favor de Dios, ¿no? Pero, pues, él esa es su función. Y ahorita tú lo estás, pues, corroborando, por así decirlo, ¿no? Con esta lo que me mencionaste. Te está probando tu fe. Al final te está haciendo crecer un poco más a la mala, ¿no? Porque vas a tener una consecuencia pero a veces también el aprendizaje va por ahí, ¿no? En regarla para aprender. Sí, porque nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Uno, a final de cuentas, uno tiene que caerse, tropezar y levantarse, ¿no? Ya depende de uno si te levantas, pero todo mundo vamos a tener tropiezos, vamos a caer en algún momento y pues ya depende de uno seguir adelante, ¿no? Por lo menos me reconforta pensarlo así. Qué bueno que pienses igual que yo. Bueno, pues esa es mi creencia, ¿verdad? Bueno, G, la neta me la pasé muy bien. Espero que a la comunidad le haya gustado. ¿Algo que quieras añadir ya para cerrar? No, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No, muchas gracias por la conversación, flaco. Me la pasé muy bien. Bueno, ya nada más recuérdanos tus redes sociales ya para cerrar. Sí, mis redes sociales son Los Entes Bajo la Cama, Los Entes Podcast en Instagram. Es lo único que cambia. Okey, okey. Bueno, pues vayan a seguirla después de que los que se quedaron aquí, los vayan a seguirla después de ver este capítulo, tiene muy buen contenido. Y, pues, bueno, esto fue Cuentos Paranormales. Ahí estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok también, Facebook, así nos encuentran en todos lados. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Bye, bye.